Bueno, en el programa pasado estuvimos hablando un poquito acerca de que el sexo fue algo que Dios creó y que todo lo que Dios crea es bueno. Pero también hablamos un poquito acerca de cómo el enemigo pervierte todo lo que Dios crea. Él no es creativo, pero él toma lo creado por Dios y lo pervierte. ¿De qué manera lo pervierte? Haciéndonos hacerlo de manera que es incorrecta o antes de tiempo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso en este programa y quiero comenzar con las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con respecto al sexo. Algunas de ellas, es bastante extenso, pero usted lo puede leer en su casa. Acompáñeme a Levíticos 18, lo puedes leer ahí mismo en tu pantalla, versículo 6. La Biblia dice que Dios le dejó estas instrucciones y les dijo: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre o la hermana de tu madre, pues es una parienta cercana de tu padre o de tu madre. Y así sigue diciendo un sinnúmero y una lista de instrucciones. Y quiero que saltes conmigo ahora al versículo número 20. La Biblia dice de esta manera: no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Ojo. 22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Ya eso es otra categoría. Dios está diciendo, no solamente dice no hagas esto, sino que está diciendo eso es un pecado, pero detestable. El 23 dice: un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso, vuelve a decir, es un acto perverso. Está bien, usted puede decir: pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, ahora estamos en el Nuevo Testamento, las cosas son diferentes. Yo quiero mostrarte ahora en el Nuevo Testamento cómo Dios sigue marcando ciertos límites con respecto al sexo, con un propósito nada más. Y ese propósito es protegerte para que puedas disfrutar de este regalo, protegerte para que puedas disfrutar del sexo y no que el sexo te cause mal. Podemos ver, por ejemplo, Marcos 6:18, donde Juan el Bautista condena al rey Herodes porque él se casó con la mujer de su hermano. Sí, podemos ver que Nuevo Testamento y sigue habiendo ciertos límites con respecto al lesbianismo y el homosexualismo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre el lesbianismo y el homosexualismo en el Nuevo Testamento? Pues Romanos 1, 26 y 27 dice de esta manera: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Lesbianismo, mujer con mujer. 27 ahora habla de los hombres. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, ahí está claro, homosexualismo es pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Voy a decir algo quizás un poquito controversial. Voy a hacer una pregunta. ¿Es pecado tener pensamientos homosexuales? Y la respuesta es no. No es pecado tener pensamientos homosexuales, como tampoco es pecado tener pensamientos de robar o tener pensamientos de mentir. El pensamiento no es el pecado. Y quiero ser claro en esto. Todos nosotros somos tentados en diferentes maneras. Todo ser humano, sea mujer, sea hombre, hasta los niños,
hasta los ancianos, los jóvenes, todos somos tentados de diferentes maneras. Y toda tentación comienza ¿dónde? Comienza en la mente. Este es el campo de batalla, aquí. Comienza en la mente. Y luego tenemos que saber qué hacer con los pensamientos. La Biblia nos dice qué debemos hacer. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Viene un pensamiento de robarme y quedarme con lo que no es mío. Ok, ese pensamiento lo llevo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice no robarás. ¿Sabes qué? Va contrario a la buena voluntad que Dios tiene para mi vida, lo que Dios planificó en su palabra para protegerme. Así que descartado, no me voy, aunque tuve el pensamiento, no me voy a quedar con lo que no es mío. Igual con los pensamientos que vienen con respecto a la inmoralidad sexual, ya sea lesbianismo, homosexualismo, adulterio, fornicación. Hay tantas, pornografía, tantas cosas, ¿verdad? Con respecto a la sexualidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas. Pero viene el pensamiento, ese no es el pecado. El pecado es lo que tú haces. El pecado es si tú lo ejecutas y en vez de llevarlo cautivo, quiere decir que lo atas, lo llevas a la voluntad de Dios. Y si va en contra de la voluntad de Dios, desecho. Pero si lo entretengo, eso tarde o temprano se va a transformar ¿en qué? En una acción. Y la acción es el pecado. ¿Qué diferencia hay entre tener un pensamiento homosexual y un pensamiento de adulterio, engañar a tu esposa? ¿Qué diferencia hay? Ante los ojos de Dios, los dos son inmoralidad sexual. Los dos son cosas que no están permitidas. Un desvío del diseño original del sexo, que es en el ya casados entre un hombre y una mujer. Sexo fue creado para que lo disfrutes. Entonces, es como que Dios nos dice a nosotros, hijito, te vas a hacer mal haciendo eso. Te amo demasiado y no quiero verte sufrir. Así no es. Es que a veces vemos a Dios como si fuera una persona que nos quiere aguar la fiesta y nos quiere que vivamos como, no sé, como monjes. No, Dios quiere que disfrutemos. Por eso mismo es que Dios nos da estas instrucciones, ¿sí? Es como cuando estás antes de aprender a manejar y conducir un automóvil. ¿Qué pasa? Tienes que estudiar y tienes que tomar un examen para saber que tú sabes las reglas de conducir y sabes interpretar las señalizaciones en la calle. ¿Por qué? Porque son malos y no quieren darte tu licencia para que puedas manejar y disfrutar y poder moverte. No, porque quieren prevenir que tú tengas un accidente y que te golpees o que puedas de repente causarle mal a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que estudiar. Igual Dios nos da exámenes y Dios nos dice en su palabra y debemos estudiar la palabra para saber cómo asegurarnos de que el sexo es algo que nosotros nos vamos a beneficiar de ello, porque en realidad el sexo fue un regalo y todo lo que Dios hace es bueno. Los regalos que Dios da es bueno. Entonces vamos a seguir con esto un poquito más. Yo quiero que mires el dolor del corazón de Dios, tu Padre, al leer esto. Esto está en 1 Corintios 6, 9 al 10. La Biblia dice así. Dios dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Esto nos dice Dios a ti y me lo dice a mí. Los que se entregan al pecado sexual, y ahí está, primerito en la lista, ¿ok? Va a decir un sinnúmero de cosas, pero primerito en la lista ahí es eso. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, que es tener relaciones sexuales estando casado, pero con otra mujer o con otro hombre, si eres una mujer, o son prostitutos o practican la homosexualidad, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y yo quiero que tú lo mires desde el punto de vista de Dios. Es como Dios, obviamente, Él hizo el sacrificio máximo, entregó su único hijo a morir, a que sea torturado para que en el cielo Él pueda tener a todos sus hijos, pueda recuperar a todos sus hijos que habían sido manchados por el pecado. Y Dios, queriendo que todos nosotros tengamos vida eterna y heredemos el reino de Dios, nos dice, miren, no se dan cuenta, entienden esto, que los que
se entregan al pecado sexual, los que practican el homosexualismo, los que rinden culto a ídolos, los que cometen adulterio, los que son prostitutos, los que son ladrones, avaros, los borrachos, los que insultan, no heredarán el reino del Señor. No hagan esto, hijitos, pues yo los quiero tener conmigo. Yo los quiero todos aquí conmigo. Así que escúchenme, esta es la manera, esta es la verdad. Quiero hablar acerca de varios puntos, comenzando con la prostitución, ¿sí? 1 Corintios 6, 16 al 17 dice: y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es solo un espíritu con Él. ¿Qué quiere decir? Préstame atención, porque el sexo no es solamente algo físico. Mucha gente en el mundo disfruta el sexo y se acuesta con una, se acuesta con la otra, o con este, o con lo otro, y piensa que es solamente algo físico, que se siente bien. Pero la Biblia nos enseña que es una conexión no solamente física, sino emocional y, mucho más importante, espiritual. Quiere decir que hay transferencia de espíritus. La Biblia dice que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, es la consumación. Ya delante de los ojos de Dios, eso es lo que ya dejan de ser dos personas para ser uno. Entonces aquí está diciendo, cuando tú te acuestas con una prostituta o you hook up y te juntas con una persona que conociste en el bar y te emborrachaste y amanecieron los dos juntos, eres uno con esa persona. El problema es que cuando tú te acuestas con muchas personas, y aquí en inglés se usa una frase que se dice, what's your body count? ¿Cuál es tu número de cuerpos? Como diciendo, ¿con cuántas personas te has acostado? 20 y pico, 50 y pico. Quiere decir que tú eres uno con esas personas, y quiere decir que hay demonios que están atormentando a esas personas, que cuando tú tienes relaciones sexuales con esa persona, tú abres las puertas para que ese demonio te atormente a ti. Si tú te acuestas con una persona que sufre ansiedad, no te sorprendas si tú comienzas de un día para el otro a comenzar a sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque es transferible. Hay cosas espirituales que son transferibles. No es solamente una conexión física. Y con respecto a la prostitución, Dios nos dice eso, que si tú te acuestas con una prostituta, tú eres uno con ella. Vamos a ver lo que dice Dios con respecto a la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es tener sexo antes de casarte. Dios solo permite y Dios instruye que la manera de tener sexo, la única manera, es luego del casamiento, para ya ponerle el sello a esa unión, y ya delante de los ojos de Dios ya dejan de ser dos y son uno. Es algo hermoso, es algo espiritual, es algo para disfrutar, algo hermoso. Pero la fornicación es hacer el sexo antes de tiempo, antes de casarse. Fornicación, Colosenses 3:5 habla acerca de esto y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego voy a hablar un poquito acerca de eso, lo terrenal. Tenemos que hacer morir lo que es de esta tierra, ¿sí? Y primero en la lista, que está fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todas estas cosas son idolatría. Fornicación es primero en la lista. El sexo, escúchame bien, se disfruta y es hermoso cuando entiendes que es la culminación del amor puro que se compromete ante Dios en un altar durante un casamiento. Es el moño final del amor. Fornicación es tener relaciones sexuales antes de eso. Pastor, pero estamos viviendo en el año 2024, en el siglo XXI. ¿Sí? Todo el mundo tiene relaciones sexuales antes de casarse. Incorrecto. No todo el mundo está teniendo relaciones sexuales. Hay mucha gente que sí lo está haciendo, pero no todos no todos lo están haciendo. Y los que lo hacen están mal y se están perjudicando a ellos mismos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos. Que no es que Dios está queriendo ahogar tus fiestas. Es que Dios quiere que tú puedas disfrutar el sexo para que sea una bendición para tu vida y no una maldición. Cuando fornican, los que fornican se están perjudicando a ellos mismos. En un segundo te lo voy a mostrar. Hay gente que dice, bueno, pastor, no, es que fue algo físico. Pensaba que lo había olvidado.
pero pusieron la canción, ¿no? Como dice una canción por ahí. Y nos vimos, nos gustamos y estábamos medio borrachos, así que fue algo físico y lo hicimos. No, el sexo no es solamente una conexión física. Cuando tienes sexo antes de tiempo, le estás abriendo la puerta a Satanás para que destruya tu futuro. Y ahora quiero ir al adulterio antes de terminar de la manera que vamos a terminar. El adulterio, que es tener sexo, relaciones sexuales con una persona estando tú casado. ¿Sí? Si yo estoy casado con mi esposa, tener relaciones con otra mujer o con otro hombre es adulterio. Mateo 25, 27 al 30 dice: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio, uno de los 10 mandamientos. Pero yo digo, y esto es Jesús ahora, Nuevo Testamento, que el que mira con pasión sexual a una mujer, otra versión dice el que codicia, yo la quiero acostarme con ella, solamente el pensamiento de codiciarla, dice Jesús, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahora ya no es más como en el Antiguo Testamento, que si me acuesto con ella. Ahora Dios está diciendo que si yo solamente la codicio y la vi y digo, wow, qué tremenda mujer, quisiera acostarme con ella, la mujer de mi vecino, la mujer de otro, ya adulteré en mi corazón. ¿Tú ves por qué nadie puede criticar a nadie con respecto a la sexualidad? No podemos poner a gente en grupos y decir esto lo hacen bien y esto lo hacen mal, porque todos hemos sido manchados por el pecado de la sexualidad. Por eso la Biblia agrupa todo acto sexual, aún en el pensamiento, antes de hacerlo, usando el término inmoralidad sexual. Todo pensamiento o acto sexual fuera de los límites que Dios creó es considerado inmoralidad sexual. Y con respecto a la inmoralidad sexual, ya para terminar, yo quiero que mires lo que Dios dice. Mira qué importante es esto. 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Cuando estés tentado, si tú estás en la cafetería y tienes tu esposa y alguien te está coqueteando, ¿qué debes hacer? Huir. No decir, no, es una conversación, no pasa nada, es algo, no hay maldad. Todo comienza así, pero le estás dando lugar. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Huye. Hay una historia bíblica de José, que era un hombre que la mujer del hombre a quien él estaba sirviendo lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Y él salió corriendo tan rápido que le dejó la ropa en la mano de la mujer, ¿sí? Porque él hizo lo correcto, huyó de la inmoralidad sexual. Ahora, mira lo que dice: todos los demás pecados, toditos, que una persona comete, quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, masturbación, todas estas cosas, ¿sí? Cuando tú pecas y cometes inmoralidad sexual, ¿sabes a quién están afectando? Es el único pecado que te afecta a tu propio cuerpo. Y no solamente se refiere a todas estas enfermedades venéreas que puedes contraer teniendo pecados sexuales. Se refiere a que tú le abres la puerta y te vuelves uno con una persona y todas las vainas y todas las cosas que están afectando a esa persona ahora se transfieren a ti. Tu cuerpo va a ser afectado. Por eso vemos gente muriendo antes de tiempo, gente enferma, porque abrieron la puerta y la inmoralidad sexual comenzó a afectar su propio cuerpo. Terrible. Mateo 5, 29, 30, ya para terminar, dice esto: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabras fuertes. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, espera, antes de que... No, Dios no está hablando de que te saques literalmente el ojo. Dios te está diciendo, si hay algo que te está llevando a cometer actos que a Dios no le agradan y está perjudicando tu propio cuerpo, tu relación, tu matrimonio, o si eres joven, tu futuro,
el futuro cuando te llegues a casar, porque fornicación puede pervertir tu futuro. Entonces, ¿qué debes hacer? Cortar eso. ¿Qué es lo que debes cortar? Quizás Dios te llama a cortar Netflix. Quizás Dios te lleve a cortar ciertas páginas que tú entras en tu computadora. Saca tu ojo. Esa es una manera de decirlo, ¿verdad? Corta con todo lo que está perjudicando y contaminando tu vida. Porque Dios quiere que tú puedas disfrutar del sexo. El sexo es una bendición. Pero tenemos un adversario que lo pervirtió y quiere engañarnos a nosotros. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad aplicada a tu vida te hará libre. ¿Sabes que si de repente hay personas ahora mismo que están mirando este programa y han cometido adulterio, han cometido fornicación, han estado en relaciones homosexuales, lesbianas, hay perdón? Y esto es lo hermoso de la gracia de Dios. Y Dios no mira a un homosexual peor que lo que mira a un fornicario. Todo es inmoralidad sexual y todos necesitamos perdón. Y si tú te humillas hoy delante de Dios y dices, Señor, perdóname. Hoy reconozco que tu palabra dice que me estoy haciendo mal a mí mismo y te estoy hiriendo a ti. Así que hoy me humillo y reconozco que estoy mal. Me arrepiento de mi error, Señor, y te pido que me des la fortaleza para vencer estas cosas. Quiero, Señor, cortar con esta relación. Y vas a tener que, Dios te va a ayudar y vas a ver fuerza sobrenatural de Dios sobre tu vida si tú haces esa oración. Sí, arrepintiéndote de todo mal. Pero tú vas a tener que poner tu parte y, como dice la Biblia aquí, vas a tener que sacar y cortar ciertas cosas. Tomar determinaciones drásticas que te van a ayudar y limpiar. Y también te aconsejo a que puedas buscar un consejero bíblico, un pastor, un consejero espiritual, un pastor, un líder en tu iglesia que pueda orar por ti, porque a veces cuando tú te unes con una ramera, con una prostituta, o te unes y de repente te has acostado con mucha gente, todas esas uniones hay que deshacerlas en el nombre de Jesús y hay que renunciar a esas unidades ilegítimas, y el poder de Dios puede quebrantar todo eso. Es más, tú puedes ser libre de ansiedad, libre de muchas cosas que vinieron a consecuencia de eso. Puedes ser incluso recibir sanidad sobre tu cuerpo porque esas enfermedades vinieron a consecuencia de eso. Así que busca a un pastor, busca a alguien, un consejero espiritual lleno del Espíritu Santo que pueda orar con ti para poder deshacer esas uniones ilícitas. Y a partir de hoy, esto es lo hermoso de la gracia de Dios, ya para terminar. Que aunque hayas tenido sexo con 50 personas, aunque hayas sido homosexual, aunque hayas sido lesbiana, aunque hayas cometido fornicación con un montón de gente, si tú te arrepientes genuinamente, Dios toma todos esos pecados, los echa a la profundidad del mar, como dice la Biblia, y jamás es capaz de acordarse de eso. El Dios que todo lo puede es incapaz de recordar lo que tú hiciste. Quiere decir que desde ahora en adelante, si el arrepentimiento es genuino, Dios te ve como una virgen. Dios te ve como una persona que nunca cometió un error. Y comenzamos a construir nuestro futuro a partir de hoy. Soy Jonathan Agüero. Esto ha sido ¿Qué dice Dios sobre el sexo y la sexualidad? Que Dios te bendiga y que tengas una vida sexual como Dios lo creó en el matrimonio, bendecida y próspera.